Voy a presentar mi pantalla. ¿Se ve ya mi pantalla verde? Sí, Sí, profesor. doctor, se ve. Bueno, yo estaba dando como ejemplo para mi protocolo algo relacionado al COVID. Hay muchos aspectos que podemos investigar del COVID. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de la decisión de vacunarse de la población general? ¿Qué frecuencia creen ustedes que hay ahora de vacunación? Estaba escuchando al ministro que entre el 60, máximo 65% está vacunado. Eso podría ser un tema a investigar. Incluso preguntar por qué no se decide o por qué vacila. O yo puedo investigar la prevalencia vacunada en el personal de salud, que son personas que están obligadas a vacunarse porque están en mucho riesgo. Aún así, no todos se vacunan o se ponen todas las dosis. Podría ser un tema para investigar sobre COVID. O bien, entre los que ya se vacunaron, sabemos que podemos medir los anticuerpos contra el COVID midiendo la respuesta inmune a la vacuna. Y podríamos incluso preguntarnos, ¿cómo es esta persona que recibió todas las dosis tiene malas defensas? Y otro que recibió también todas las dosis tiene altísima respuesta de anticuerpos. ¿Por qué este responde bien y este por qué responde mal? Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles son los factores de una mala respuesta inmune a la vacuna? Eso es interesante saber para poder darle incluso una quinta o sexta dosis de refuerzo, cambiar la plataforma, etcétera. Tiene su justificación. O si ya que tanto me interesa COVID, yo podría aplicar también, investigar cuál es la frecuencia de los efectos colaterales de la vacuna, cuáles son efectos leves, cuáles fueron los efectos graves, qué tan frecuentes son, porque en todas las redes sociales lo único que salen son efectos adversos delicados que realmente a veces no son ni frecuentes. Sería algo interesante de investigar también. O incluso podría investigar la efectividad de la vacuna para prevenir formas graves del COVID, por ejemplo, neumonía, o prevenir la muerte. Ustedes saben que hay gente que está vacunada y se salvó de formas gravísimas, y gente vacunada también que aún así tuvieron complicaciones muy graves. Entonces, cuando yo elijo un tema, ya sea Parkinson, ya sea dengue, ya sea distrofia muscular, yo puedo investigar diversos aspectos de esa afección, pero debo enfocarme en una sola. Mi protocolo no puede tener varios aspectos muy dispersos, porque si no va a ser excesivamente extenso. Por eso en muchos protocolos yo les borré los objetivos que hablaban de tratamiento, cuando lo único que querían saber es los síntomas, la aparición, etcétera, y hablaban también de tratamiento. Tratamiento es un enfoque muy diferente y hace que sea muy amplia esa investigación. Entonces, enfóquense solo en tratamiento en todo caso y no en las manifestaciones clínicas. Bien, ¿cómo hago para llevar adelante cualquiera de estas 5 investigaciones que son diferentes? A esa forma de llevar adelante la investigación no es solo reclutamiento, se llama también diseño. Diseño de la investigación es la manera en que se van a recolectar y procesar los datos que se van a medir. Esos datos se llaman variables y va a ser el tema de la próxima clase. ¿Qué medir? Se llama variables, próxima clase. Ahora, ¿cómo medir y cómo procesar esos datos o variables? Bien, a eso se le llama diseño.
y es parte del protocolo de investigación y va a estar incluido en la tarea de la próxima clase. Entonces ustedes ya tienen su pregunta de investigación, ya han hecho la introducción con el marco teórico, le han agregado referencias usando Mendeley, ya han redactado los objetivos, el principal y los secundarios o específicos. Y ya vimos en la clase anterior en quiénes medir la población de estudio, diana y accesible, con sus criterios de inclusión y exclusión. Muestreo, que es la manera de recolectar a los pacientes, y reclutamiento, que se refiere a la manera de contactar con los sujetos. ¿Cómo voy a contactar con ellos? Pero realmente el primer ítem de metodología o material y métodos, que es un gran apartado, se refiere al diseño, que es, entonces repito, la manera en que se lleva adelante una investigación. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los diseños? Esto es un aspecto muy importante porque marca toda esta manera en que se va a hacer la investigación. Y hay una gran primera clasificación de los diseños o maneras de llevar adelante la investigación. Y se refiere a qué intervención se va a tener sobre los datos o variables. Si yo no voy a intervenir sobre los síntomas, datos demográficos, etcétera, es un diseño que se llama observacional. Pero si yo voy a intervenir en los sujetos, por ejemplo, administrando una vacuna y viendo su respuesta inmune, ahí sí ya estoy modificando la naturaleza o los fenómenos biológicos de esos sujetos. Y ahí tenemos un diseño que se llama experimental. Entonces, primera gran clasificación es: ¿voy a observar nada más o voy a experimentar con esos sujetos? Por lo que yo conozco de los trabajos de investigación de ustedes, ninguno es experimental. Toditos ustedes tienen diseños observacionales. Pueden interrumpirme cuando quieran. La segunda manera de clasificar a los diseños es cuántas veces voy a medir esos datos o variables, o cuántas veces voy a tomar las muestras. Cuando se mide una sola vez en cada sujeto, ese estudio tiene un diseño que se llama transversal. Pero si se hacen mediciones sucesivas, se llama un diseño longitudinal. Ejemplo, si yo voy a medir la calidad de vida de los sujetos con distrofia muscular, basta que les mida una sola vez. Les pregunto con una encuesta, hoy, en este día, este mes, etcétera, y una sola vez les mido. Pero si yo sigo un grupo de pacientes o personas que viven en un barrio X, que tiene mucha infestación larvaria, pero no hay todavía casos febriles sospechosos de dengue, y les visito en su casa cada semana a ver si van apareciendo casos de fiebre compatible con dengue, estoy haciendo una medición que se llama longitudinal, porque cada semana estoy tomando datos diferentes sucesivos en el mismo grupo de pacientes. Ese diseño se llama longitudinal. Profe, permiso. Sería Sí, como un seguimiento entonces, ¿verdad? exacto. El longitudinal equivale a seguimiento. ¿Mm? Permiso, profe. Si Sí, estamos investigando la prevalencia, entonces sería transversal, ¿verdad? exactamente. ¿Mm? Así mismo. La mayoría de los trabajos de ustedes son transversales, por lo que han elegido su tema. Muy bien. Otra clasificación de los diseños se basa según el tiempo o el marco temporal. Cuando los
sujetos no tienen la enfermedad todavía, pero yo les voy siguiendo el ejemplo, de personas que viven en un barrio X, donde todavía no hay dengue, y les voy midiendo a ver si aparecen casos febriles. Ese es un diseño que se llama prospectivo. ¿Por qué? Porque cuando yo le recluté a ese paciente, todavía no tenía fiebre. Y puede que nunca tenga o puede que tenga en el futuro. Ese es un diseño prospectivo. Y lo opuesto es el diseño retrospectivo, cuando ya está el fenómeno que queremos medir. Ejemplo, cuando miden la calidad de vida de los pacientes con distrofia, identifican esa calidad de vida buena o mala o regular, esa calidad de vida ya está establecida, ya empezó antes de que nosotros le midamos. Entonces es un diseño retrospectivo. La mayoría de los trabajos TESS son diseños retrospectivos porque se basan en datos de personas que ya tienen esa enfermedad. Por ejemplo, el que tiene la fractura, no me acuerdo, otros casos, neumonía, etcétera, son todos retrospectivos, diseños retrospectivos. Como ven, entonces estoy enumerando diversos criterios de clasificar a los diseños. Y el cuarto y último criterio se basa en qué hago con mis datos o variables, cómo voy a procesar esos datos. Si solo voy a describir o contar la frecuencia con que aparece, qué tan frecuente es este síntoma, qué tan raro es este síntoma, etc., es un diseño que se llama descriptivo. Pero si yo quiero comparar personas que tienen la misma enfermedad y ver por qué estos tienen tal característica y los otros no. Por ejemplo, los que tienen mala calidad de vida versus los que tienen buena calidad de vida, entonces necesito hacer procesamiento de datos analíticos, ¿vale? Es decir, tengo que comparar usando pruebas estadísticas, que más adelante vamos a dar, porque es parte de la bioestadística. Entonces, va a depender de qué quiero hacer con los datos para elegir diseño descriptivo o analítico. Bien, entonces, haciendo una conjunción de todos estos criterios, yo tengo esta clasificación de los diseños. Si van a hacer un screen de pantalla, esta es una pantalla a la que hay que sacarle foto o hacer screen. Resume todos los diseños de investigación cuantitativa. Recuerden que nosotros hablamos de investigación cuantitativa. Como ven, nuestro diseño se clasifica en primera instancia de qué hacemos con los datos. Si solo vamos a observar, medir, contar, etcétera, o vamos a experimentar. Vamos a inyectarle algo a nuestro paciente a ver si mejora o no mejora su diabetes. Vamos a darle tal antianalgésico versus tal antiinflamatorio a nuestro paciente con fiebre, a ver si cuál le mejora más. O voy a operarle al paciente con fractura con una técnica versus otra técnica para ver cuál le cura más rápido y mejor de su fractura. En esos casos, como ven, hay una intervención. Y esos son los diseños experimentales que tienen características o exigencias muy especiales que vamos a dar en toda una clase. La segunda criterio con respecto a los observacionales es qué voy a hacer con mis datos. Si solo voy a describir las frecuencias, entonces estamos en los diseños de prevalencia e incidencia. Prevalencia es un diseño para describir las frecuencias. Por ejemplo, hoy
puedo medir entre los alumnos de medicina del segundo cuántos están conectados y cuántos no están conectados. Y voy a tener un estudio de prevalencia. Voy a hacer una sola medición transversal. Pero si yo, como docente, les registro al empezar la clase a las 18, cuántos se han ingresado a la plataforma, y luego a las 18:30, y luego a las 19, y a las 19:30, etcétera, hago mediciones prospectivas. Entonces aplicando un diseño que se llama de incidencia. Vale decir, de personas nuevas que se van agregando a la plataforma. Eso se llama incidencia. Va a ser tema de otra clase, no se preocupen si no entendieron la diferencia entre prevalencia e incidencia, pero no son sinónimos. Y acá hay un grupo muy especial de diseños observacionales donde se hacen comparaciones entre grupos. Son los diseños observacionales analíticos. Y ahí entran dos diseños muy especiales, muy interesantes, que ustedes podrían aplicar. Son los diseños de casos y controles y los diseños de cohortes. ¿Escucharon estos términos alguna vez? El de cohorte, sí, profesor. ¿Qué entendés vos como cohorte? ¿Entendiste o no entendiste todavía? De lo que ya escuchaste. Habría escuchado, pero No sabes. Bueno, y al no me- terminar este curso vas a entender. Bueno, hoy solamente voy a mencionar, no vamos a detenernos mucho. En estos diseños observacionales analíticos hay al menos dos grupos de personas que se comparan entre sí para buscar los factores de riesgo. Si mi pregunta de investigación dice, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces tengo que aplicar uno de estos dos tipos de diseños. Bien, entonces ustedes tienen que entender cuáles son los criterios que dividen a los diferentes tipos de diseños. Bien, entonces, repasando otra vez. Si yo tengo en cuenta el tiempo en que ocurrió el fenómeno y el que yo empecé a medir, entonces mi diseño va a ser retrospectivo o del pasado, de datos del pasado, prospectivo de datos del futuro, incluso hay una combinación de los del pasado más los que vayan apareciendo. Se llama retroprospectivo. Si yo tengo en cuenta las mediciones que hago de la misma variable, si mido una sola vez, es transversal. Si mido en sucesivas ocasiones a los mismos sujetos, entonces es longitudinal. Si yo voy a solamente observar, no voy a hacer modificaciones en las variables o en los datos, son diseños que se llaman observacionales. Pero si yo voy a hacer modificaciones o intervenciones en las personas, entonces estoy haciendo un diseño que se llama experimental. Y vamos a ver en el día que demos clases de diseño experimentales que existen los que se llaman casi experimentales o cuasi experimentales. Esa es un tipo de experimento. Y por último están los criterios para clasificar los diseños según el número de muestras. Ya hablamos de muestras la vez pasada. Eran los sujetos de investigación. Cuando tomamos una sola muestra, es un estudio que se llama descriptivo. Y cuando tomamos varias muestras y comparamos los datos entre ellos, es un diseño que se llama analítico o comparativo. Esta es otra manera de presentar lo que está acá. Ustedes, para el examen,
van a tener que explicar qué tipo de diseño aplicarían para tal o cual probable proyecto de investigación. ¿Mm? Y justificar por qué es un analítico, por qué es un descriptivo. Como ven, hay muchos tipos de diseños. Y la pregunta es, ¿de qué depende la elección del diseño adecuado? Y el que me da una propuesta de respuesta tiene ya punto a favor. ¿Quién levantó el micrófono? Profe, no dependería de tu pregunta. Exactamente. Depende. ¿Vos sos, Antunes? Sí, profe. Depende de la pregunta y depende del objetivo. Si mi pregunta dice, ¿cuál es la prevalencia de? Y mi objetivo es determinar la prevalencia de, obviamente que mi diseño es un observacional descriptivo de prevalencia. Muy bien. Entonces, de eso depende el diseño. Por eso es que en el protocolo siempre diseño está ya después de objetivos. Solamente que en nuestro curso dimos primero esto y después esto, porque el programa de la OPE estaba así. No podíamos alterar demasiado. Bien, repasando nada más, porque esto debe quedar en ustedes. Es una competencia básica que tienen que saber al terminar la clase de hoy. Hablamos entonces de un diseño experimental o estudio experimental cuando se hace una intervención en los sujetos y se estudian los sujetos, los efectos en la misma. Ejemplo, si yo le administro la vacuna para COVID de una marca y de otra plataforma, otro grupo, y mido sus respuestas inmunes. Esa es una intervención y ahí estoy haciendo un diseño, un estudio, tengo que aplicar un estudio experimental o diseño experimental. Pero si yo solo voy a observar qué cantidad de sujetos están vacunados o qué tipo de reacciones adversas a la vacuna tienen, es un estudio observacional. Yo no estoy modificando nada, solo estoy observando y midiendo fenómenos de interés. ¿Se entendió bien esto? Repito otra vez. ¿Sí? Hablamos de diseños de corte transversal cuando se miden una sola vez los datos o variables en cada sujeto. Y hablamos de diseño longitudinal cuando se hacen varias mediciones en los mismos sujetos. Ahora yo les pregunto, un estudio prospectivo ¿es un estudio transversal o longitudinal? Longitudinal, profe. Longitudinal, profe. Exacto, no me puedo ir al pasado a medir varias veces en el pasado. Necesariamente el estudio longitudinal es un estudio prospectivo. Muy bien. También hablamos de la clasificación de los diseños según cuando yo tome los datos. Se habla entonces de prospectivo cuando el fenómeno que queremos medir no está presente al momento de que yo le reclute a mis sujetos. No estaba presente. Y voy midiendo en el futuro, prospectivamente y en forma longitudinal, cuando aparece ese fenómeno que me interesa. Y retrospectivo, cuando al momento de la medición ya están los fenómenos de interés presentes. Ya están. Cuando reviso expedientes clínicos o de datos de laboratorio o de radiografía, etcétera, electro, esos son datos que ya estaban al momento que nosotros medimos, por eso se llaman retrospectivos. Y por último, una clasificación de los diseños se basa en qué hago con los datos, cómo voy a procesar eso con la bioestadística y los software estadísticos.
Cuando voy a solamente describir, sintetizar las frecuencias, los promedios, etcétera, son diseños descriptivos. Pero si yo voy a comparar dos grupos de muestras, entonces requiero aplicar pruebas estadísticas y tengo que calcular el valor de la significancia estadística o el valor de la P que vamos a citar más adelante. Esto requiere software estadístico que vamos a mostrar más adelante, por ejemplo, con EpiInfo, SPS, Excel mismo, hace comparaciones analíticas. Bien, resumiendo, estos son los tipos más comunes de diseños. Los observacionales descriptivos, los observacionales analíticos, los diseños experimentales, que también se les llama ensayos clínicos, son sinónimos, y hay un diseño muy especial que se llama de pruebas diagnósticas, que vamos a dar más adelante, que no entra en no es fácil agrupar dentro de ese esquema que había citado, pero son observacionales. Bien, esta es una manera de resumir todo lo que dijimos sobre los diferentes diseños, si hay una intervención, si es temporalmente prospectivo, retrospectivo, si es descriptivo, analítico, etc. Sería volver a repetir la misma cosa. Bien, entonces resumen es el que tiene que quedar en ustedes. Ahora yo quiero que, a ver, esa es la última, sí. Que me vayan diciendo, vamos a hacer ya la tarea juntos. Su pregunta de investigación o su objetivo y vamos a saber ya qué diseño van a tener que aplicar para poder llevar adelante su investigación. Permiso, profe. Voluntario. Yo creo que mi diseño Díganme es... su nombre, por favor. Yo tengo acá perdón. la lista y voy marcando los colaboradores. Y los no colaboradores no van a tener tanto a favor al final. ¿Tu nombre, Pedro perdón? Pablo, profe. Pedro Pablo Bueno, Araujo. dale. Yo pienso ¿Qué que me mi iba a diseño es decir? observacional descriptivo. Espera, repetime entonces, tu pregunta era calidad de vida, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia de candidiasis vaginal en mujeres mayores de Perdón, 18 años? Sería Perfecto, perfecto. Entonces, tu diseño es observacional descriptivo. exacto, un estudio de prevalencia. Así sencillo. Y decime, ¿va a ser prospectivo o retrospectivo? Yo creo que es retrospectivo, profe. Exacto. Porque al momento en que le hagas el estudio de la secreción vaginal, ya va a estar o no va a estar la cándida. Ya, sí, ya va a estar. Ya va a estar. Pero si vos tomaras un grupo de mujeres diabéticas y le siguieras en el tiempo y le vas haciendo, qué sé yo, un cultivo cada 6 meses, ¿qué tipo de diseño va a ser ahí? Ahí sería prospectivo, profe. Prospectivo y de incidencia. Incidencia, Casos exactamente. nuevos de candidiasis en mujeres diabéticas. Va a depender mucho de tu disponibilidad de tiempo. ¿Qué Sí, ventaja tiene la prevalencia? Que de una sola vez que una vez medís nomás. todo. Y el de incidencia requerís mediciones, seguimientos mensuales, semestrales, etcétera, de la paciente. ¿Y qué pasa con esas pacientes? Se pierden, se cansan, no vienen, entonces requieren más tiempo y dinero. Los estudios de incidencia tienen esa desventaja. Muy bien, Pedro Pablo. ¿Otro voluntario? Yo, profe, ¿Voluntaria? ¿Sí? ¿Apellido? Antunes. Antunes. ¿Tu Sí. tema? El ¿O mío pregunta? sería, la pregunta vendría a ser qué tipo de tratamiento reciben las personas con depresión en los servicios de atención primaria. Sí. ¿Y tu objetivo? El objetivo vendría a ser General. pacientes que acuden a No, atención no, no, primaria. no. Objetivo. Objetivo empieza con un infinitivo.
El objetivo sería, ver, Determinar, describir. ya, profe, investigar qué tipo de tratamiento reciben los pacientes. Exacto. Bueno, pero no vaya a poner qué. El qué no queda bien. Determinar el tipo de tratamiento. ¿Eh? Ok. Muy bien. ¿Vos haces un experimento o una observación? Hago una observación, profe. Muy bien. ¿Vas a comparar grupos o en una sola muestra de pacientes con depresión? Voy a comparar grupos. ¿En serio? Y sí, creo, profe. No creo. Yo creo que vos estás haciendo un estudio que se llama de prevalencia de tipos de tratamiento antidepresivo en sujetos con depresión En atención primaria. en atención primaria. Entonces, tu diseño es observacional, descriptivo, ¿va a ser prospectivo o retrospectivo? Va a ser prospectivo, profe. No puede ser prospectivo, porque cuando vos le preguntes, ¿qué remedio estás tomando? Y yo tomo tal remedio. El remedio ya está siendo recibido por el paciente y ya ocurrió en el pasado antes de que vos le preguntes. Entonces es retrospectivo. Gracias, profe. Profe, ¿me puede ayudar con el mío? Vos sos Jorge Dañasco, profe. Jorge Añasco. Pregunta, investigación, objetivo, tienen que decirme. Mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son las complicaciones de la insuficiencia cardíaca? Perfecto. Tu objetivo general, Determinar las complicaciones de la insuficiencia cardíaca. muy bien. ¿Vas a hacer un experimento para ver cuál es el mejor tratamiento o vas a observar nomás las complicaciones? Observar las complicaciones. Observar. Entonces, tu diseño es observacional. Muy bien. Después, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comparar por qué algunos tienen mejor respuesta o no? ¿O vas a describir nomás las diferentes complicaciones? Describir, doctor. Entonces, es descriptivo. Y va a ser temporalmente prospectivo o retrospectivo. Prospectivo. No, no puede ser prospectivo. Porque cuando vos medís una complicación, dame una complicación de la insuficiencia cardíaca. Pues ya soy experto en el tema, así que no me digan no sé. Una complicación podría ser retención de líquido. Perfecto, edemas. Cuando vos le evaluás a ese cardíaco y ves si tiene o no tiene edema, si tiene edema es porque ya estaba antes de que vos midas, antes de que vos empieces el estudio. Entonces es retrospectivo. Genial, doctor. Y Gracias. de corte transversal, porque una vez nomás. Ahora, si vos agarrás un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y les seguís en el tiempo, les citás al hospital cada 15 días, cada un mes, y vas midiendo, ¿aparece o no aparece edema? ¿Aparece o no aparece alguna arritmia cardíaca? Ese sí sería un estudio de incidencia que es prospectivo. Entonces, depende mucho de tu pregunta de investigación. Oye, profe. Bueno, ¿quién es ahora? Santiago Gómez, profe. Santiago Gómez. Tu Sí, me pregunta. pregunta, ¿cuál es la frecuencia de complicación de la hemorragia subdural? Y el objetivo general es investigar la frecuencia de complicaciones de hemorragia subdural. Sí, muy bien. Entonces mi diseño va a ser observacional, descriptivo, prevalencia y retrospectivo, pues, Así mismo. Así mismo. y transversal también. Y de corte transversal porque una vez no vas a medir. Ajá. Y retrospectivo, porque me imagino que se tiene que caer sí o sí, pues, o se tiene que hacer un traumatismo para eso. Sí, no, y aparte vos hablas de las complicaciones, ¿verdad? Sí, también.
Cuando aparece la complicación, ya ocurrió. Ocurrió en el pasado y vos medís ahora nomás. Ok, profe, gracias. Bueno, Profe, yo quiero ahora también, profe, permiso. tu nombre, Sara Costa. muy bien, tu tema. EPOC. Mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de EPOC con el uso de cigarrillo electrónico? Y mi Muy objetivo, bien, mm, y mi objetivo es determinar el riesgo de EPOC con el uso de cigarrillo electrónico. Mi diseño, muy bien, sí, es observacional. muy bien. Sí, Porque vos no le vas a le voy dar de a, fumar para que veas si aparece o no aparece el EPOC. Muy sí, bien, observación. sí. Y retrospectivo porque ya fuma. Espera que antes de eso, ¿es descriptivo o es analítico? Es descriptivo porque voy a... Bueno, mira que en tu pregunta de investigación hablas de una palabra clave que es riesgo, ¿verdad? Analítico, sí, sí, claro. Es analítico. Sí, sí. Este es el primer diseño analítico que estoy escuchando en toda la tarde. ¿Por qué es analítico? Porque vas a tener que comparar dos grupos de pacientes. Y ahí se presta muy bien para explicar lo que es el diseño de casos y controles. Casos son todos los pacientes que tienen EPOC y controles son los pacientes que no tienen EPOC, o sea, personas sanas, no son pacientes realmente. ¿Y qué vas a hacer con todos estos dos grupos de sujetos? Le vas a preguntar, ¿sí? ¿Qué le va a preguntar? ¿Cuál es el factor de riesgo que te interesa a vos con respecto al EPOC? Y el uso del cigarrillo electrónico. Sí, Exacto. mm, ¿Usan o no usan cigarrillo electrónico? Lo sí. más probable es que encuentre que entre los casos de POC haya más personas con cigarrillo electrónico que entre los controles. Profe, ¿podías repetirme otra vez porque no entendí tan bien? Muy bien. El diseño de casos y controles, vamos a dar en otra clase, ¿verdad? Se basa en la recolección de dos muestras. Vos tenés dos muestras, ya saben lo que es muestra, ¿eh? O dos poblaciones. Una población con la enfermedad se llaman casos y otra población sin la enfermedad en estudio que se llaman controles sanos. Que tienen que tener los casos que a vos te interesan, no que tengan pie plano, que tengan insuficiencia cardíaca o tengan distrofia. A vos te interesan los casos de EPOC. Sí. Entonces vas a juntar todos los EPOC en este grupo que se van a llamar casos. Vamos a suponer que juntes 100 pacientes con EPOC. Pero al mismo tiempo va a tener que juntar otros 100 personas que sean similares a estos en edad, en sexo, etcétera, pero que no tengan EPOC. Son sanos de EPOC. Se llaman controles sanos. ¿Y qué vas a preguntar en ambos grupos? Si usan el factor de riesgo que a vos te interesa, que es el Uso del cigarrillo, sí. cigarrillo electrónico, ¿verdad? O eléctrico o electrónico. ¿Qué? Electrónico, creo que. Electrónico, Electrónico. sí. ¿Qué es lo que posiblemente encuentre? Que posiblemente los casos tengan más adicción al cigarrillo electrónico que los controles. Y luego va a hacer unos cálculos matemáticos, analíticos, para ver cuál es la incidencia exacta del cigarrillo en la aparición del EPOC. Eso le diferencia a los estudios descriptivos, que vos tenés que comparar las frecuencias en dos grupos. Eso es lo analítico. De modo que si alguien tiene un estudio de prevalencia, no puede usar la palabra analizar en sus objetivos. Anoten. Los que tienen estudios descriptivos no pueden usar la palabra analizar en sus objetivos. ¿Por qué? Porque el término analítico en metodología se usa para estos diseños experimentales
casos y controles y cohortes. En los Profe, otros pues, diseños no hay análisis. Y voy a preguntar en el examen. Bueno, ¿quién hablaba? Doctor, yo. Doctor, profe, Yo, Sara Costa, estaba contigo, profe. Bueno, Sara, ¿entendiste entonces tu diseño? Sí, profe, ya entendí. Ok. ¿Dónde juntarías, por ejemplo, pacientes con EPOC? Y yo quería medir el tema de los estudiantes de medicina. Ah, pero los El estudiantes departamento, ya tienen EPOC. no. No, va a tener que ir a un hospital donde entran las personas jadeando y tosiendo porque su pulmón está dañado, ¿verdad? Ese es el EPOC. Sí. Pero, profe, ahora me confundí porque, espera que te voy a leer. Espérame que, mi población accesible pues era que asistían en universidades privadas del departamento central. Bueno, y ahora que sabes diseños, ya tenés que mejorar. ¿Mm? Voy a arreglar eso entonces. Exacto. Entonces vos tenés dos tipos de población de estudio, casos y controles. ¿Cómo va a definir casos? Varones y mujeres mayores de edad portadores de EPOC, ¿m? Que acuden, yo diría, a un hospital de enfermedades respiratorias, Sí. INERAM, por ejemplo, en el periodo 2022-2023. ¿Y dónde vas a juntar los controles? Y ¿Usarías, por ejemplo, de controles a los estudiantes de medicina del segundo año? sí, profe, porque ya No. son mayores de 18 años y eso decía en mi población, varones y Sí, mujeres mayores de 18. sí, pero está mal la elección de tus controles. Tienen que ser sujetos que tengan el mismo rango etario. Recordate que cuando aparezca el EPOC deben tener al menos 50 o 60 años. Y los estudiantes de medicina no tienen todavía esa edad. Tienen que ser equiparables en cuanto a edad y sexo. Eso vamos a ver más adelante cuando demos diseños de casos y controles. Me estoy Profe, adelantando. profe, una consulta. Viste que mi tema es, yo quiero saber cuál es el riesgo de EPOC con el uso de cigarrillo electrónico. Así Y yo, mismo. y yo había elegido ese porque veo que tipo, son los que más usan así los estudiantes de medicina, usan mucho el Sí, cigarrillo electrónico. Y yo sí, quería sí. medir esa población para saber si es que a largo plazo o cómo, si llegan a desarrollar el Muy EPOC. bien. No en Muy bien. personas, ya que por eso me estoy confundiendo Muy ahora. bien. Doctora, entonces, ¿por qué no haces un experimento? Experimentar. Armás un grupo de personas que están fumando y otro grupo de personas que no están fumando. Le seguís en el tiempo, como vamos a ver como es un ensayo clínico de experimento, y le haces el estudio espirométrico después de varios años. Y ahí vas a ver exactamente el efecto del cigarrillo electrónico en que aparezca o no el EPOC. ¿Entendiste eso? Entonces voy a elegir personas sanas, obviamente porque voy a... El caso de Agarrar controles, estudiante de medicina. No, 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 sí, no. Sí, fuera un experimento, ¿verdad? sí, Y que a va a un ser una... grupo le haces fumar o le estimulás que sigan fumando y a otro grupo le decís que nunca prueben un cigarrillo electrónico. Sí, entiendo. Una población con sana y otro sin. Ya entiendo. Expuesta y no expuesta sería. Ok. Y te pregunto, ¿eso es ético? Y no. ¿Por qué? Y, y la persona, bueno, no sé la verdad, porque la persona ya está fumando porque quiere. La empresa que vende cigarrillo te va a dar plata y vos le vas a pagar a los que fuman para que sigan fumando. ¿Es ético? No.
Bueno, por eso muchas veces no podemos hacer experimentos para demostrar el efecto más dañino de algunas sustancias. Lo mismo ocurre con el cigarrillo, el tabaco, o con el alcohol, la cervecita, lo que sea. ¿Es ético darle a un grupo de sujetos una cerveza baja en alcohol para ver si desarrollan cirrosis? Sí. No. Por eso muchos experimentos no pueden hacerse por aspectos éticos. Eso vamos a ver más adelante. ¿Se dan cuenta cómo todo es muy complejo al momento de elegir un tema? Pero está bien. Yo haría un diseño de casos y controles para tu pregunta de investigación. Sí, profe. Bueno, siguiente. Doctor, ¿te puedo decir mi tema? Nombre. Lorena Rúa. Bien, Lorena, ¿cuál es tu tema? Mi pregunta de investigación es cuáles son las consecuencias de la trombosis venosa profunda. Muy bien. ¿Y el objetivo? Determinar las consecuencias de la trombosis venosa profunda. Muy bien. Y ¿Y tu el diseño? diseño sería observacional, descriptivo, de prevalencia y retrospectivo. Así mismo. Ya está. Ok, Cuando me dicen eso, yo ya entiendo exactamente cómo vas a enfocar tu trabajo. ya. Para eso sirve el diseño, para que el lector entienda cómo se procedió. Profe, yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, tu nombre. Diana Benítez. Bien, Diana. Mi pregunta de investigación es la prevalencia de depresión e ideación suicida en médicos residentes. Esa no es la pregunta. No empieza con un adjetivo interrogativo. ¿Cuál es la prevalencia de Ah, eso es depresión una e pregunta. ideación suicida en médicos residentes? Perfecto. ¿Y tu objetivo? Determinar la prevalencia de depresión Exacto. e ideación Determinar suicida. o describir. Entonces, tu diseño es Observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo de prevalencia. perfecto. Perfecto. Profe, Perfecto. en el caso de que yo quiera hacer como un objetivo específico, una correlación entre mis dos variables que son depresión e ideación suicida, le pongo también como diseño correlacional. Sí, podría decirse correlacional si querés comparar, pero recordate que son dos enfermedades diferentes, ¿verdad? A ver un poco, idea suicida y ¿cuál? Y depresión. Depresión, Pero sí. idea suicida luego es un componente de la depresión. Sí, pero lo que yo quiero hacer es medir con dos instrumentos distintos, con dos inventarios. Ah, bueno, está bien, está bien. Y podrías hacer una correlación luego. Ujú. Te pregunto, ¿eso vas a hacer teóricamente en estudiante de medicina, en residente, en quién era? Médicos residentes. En médicos residentes. ¿Por qué algunos médicos tienen depresión y otros no tienen depresión? ¿Te parece? Y hay muchos factores que Decime dos. la presión entre el trabajo y que tienen que estudiar también. Mm, ¿Y otro? Y mucha carga horaria y trabajos que son demasiado pesados de repente. Mm, Y pero factores le así gusta. personales, Eso, por ejemplo, em, ¿quién se factores deprime más? genéticos, ¿El casado o el soltero? sí, ¿El que tiene hijo o que no tiene hijo? exactamente, todo. ¿El Pero varón o la mujer? Mm. Doctora, en ese caso, ¿no sería interesante darle otro enfoque a tu pregunta y decir cuáles son los factores de riesgo asociados a la depresión en los residentes? sí, sería interesante. Tengo que cambiar todo, ¿Mm? ¿no, profe? No, no cambia mucho. Cambia tu pregunta y cambia tu objetivo y tu diseño, ¿cuál sería? Este. Analítico.
el casos y controles. Exacto, de casos y controles. ¿Eh? Yo les sugiero que la mayoría de los estudios de prevalencia de ustedes vayan cambiando a casos y controles. ¿Por qué? Porque los diseños analíticos dan mucha más información que un estudio de prevalencia. Ejemplo, si yo digo que la prevalencia de depresión en los residentes del Hospital Nacional es 15%. ¿Y qué? ¿Por qué? Con esa pregunta yo no puedo responder por qué hay luego 15%. Pero si yo hago un estudio analítico, voy a tener las causas de la depresión sobre los cuales voy a poder actuar y va a ser mucho más útil que saber la frecuencia en un porcentaje. ¿Entendiste eso, doctora? Sí, profe, va a estar más interesante. Voy a ver para aprender. Claro, y más práctico. Entonces, ¿quiénes serían los casos? Ya que vas a redefinir tu población de estudio. Y los casos serían los médicos residentes que estaban con síntomas de depresión, Así mismo. ¿Y los controles? aquellos que no presentan síntomas de depresión. ¿Pero van a ser residentes o vas a ir a buscar controles Y no, otro médicos residentes ambiente? también. Tienen que ser del mismo ambiente. ¿Ah? No podéis ir a buscar los controles en la escuela parroquial, ¿verdad? Donde hay otro ambiente. Yo sugiero que vayas volviendo analítico. Tiene mucho más importancia clínica tus resultados. Ok, profe. Bueno, ¿alguien más? Doctor, yo te quiero decir mi tema. ¿Tu nombre? Pertile, Kiara. Bueno, Mi pregunta es, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que llevan al síndrome de la muerte súbita? bueno. Y mi ¿Qué objetivo error hay sería, ahí, doctora? ¿Qué error hay ahí? Ya dije eso hoy. eh, Vos vas a no sé, enfocarte en lo más frecuente y en lo más raro, ¿no? y se podría buscar los casos menos frecuentes. Todo hay que No, medir. todo. Al momento de analizar los resultados, de escribir los resultados, recién vamos a ver qué es lo más frecuente. Pero de entrada, vos no podés saber qué es lo que van a encontrar. Entonces, Y volvé a citarme tu pregunta. sería determinar cuáles son las patologías que llevan a la muerte, al síndrome de la muerte súbita. Sí, sí, procurar no usar la palabra qué. Ok. Las enfermedades asociadas a la muerte súbita. Bueno, y tu objetivo es una Yo pregunta, puse, pero con un infinitivo, ¿verdad? sí, Vamos a ver qué palabra usas, describir o analizar. describir Ujú. cuáles No, son, o sea, en no, realidad mi no diga objetivo, cuáles son. Describir las patologías sí, asociadas a la muerte súbita. Ejemplos de alguna de esas patologías, porque ya leíste el tema. serían en las autopsias hay ciertas características que se presentan Ah, de las víctimas.